Muy buenas tardes, bienvenidos al Magazín de la 8 Ávila. Estamos en directo, hemos empezado un poquito más tarde hoy, en este martes hemos de decir, pero esperamos compensarles con todos los contenidos que hemos preparado con mucho cariño para ustedes, para su sobremesa. Hasta un poquito después de las 6 les vamos a acompañar y empezaremos hablando de arqueología en nuestro espacio dedicado al patrimonio. Jorge Díaz, nuestro arqueólogo de cabecera, también es guía de turismo y nos consta que ha tenido mucho trabajo, va a hablar con nosotros de tumbas excavadas en roca en la provincia de Ávila. Haremos un resumen, claro, porque seguramente nos quedarán muchas cosas por contar. Después hablaremos con un docente, José Carlos González. No sé si él quiere que le llamemos maestro, profesor, docente. Lo que sí sé es que ha dedicado toda su vida a enseñar a los alumnos en CRA, en colegios rurales, agrupados también en otros lugares como el CRIE de Naturávila, y le han hecho un homenaje sus alumnos. Por eso les vamos a tener aquí en directo en el plató para que nos cuente cómo ha sido su trayectoria y la importancia de enseñar. Tendremos también un tiempo dedicado a la tertulia hoy martes y fíjense, vamos a hablar de la dificultad que parece que hay en el asociacionismo. Lo vamos a contraponer con el individualismo. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Bueno, saldrán muchas cosas sin lugar a dudas. Y terminaremos con una sección dedicada a la música, como suele ser habitual. Pero hoy estamos de lujo, porque tendremos aquí a Raúl Fraguas, es un músico excepcional. Le van a escuchar además ustedes en directo por primera vez, no solo en esta temporada, también desde la temporada pasada no podíamos tener ninguna actuación en directo debido a la pandemia. Y hoy nos estrenamos con una actuación en directo de Raúl Fraguas. Le vamos a tener en la última parte de nuestro programa y es una delicia, no se lo pierdan ustedes. Así que vamos a comenzar sin más dilación porque ya vamos un poco retrasados y lo hacemos dando la bienvenida a nuestro arqueólogo particular, Jorge Díaz, que está con nosotros y está pacientemente esperando desde hace un rato. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ana. Gracias por estar aquí y perdona un poco la tardanza en comenzar el magazine. Bienvenido. Gracias a vosotros. Bueno, vamos a hablar de tumbas excavadas en roca. Cuando decimos eso, ¿qué estamos diciendo? ¿A qué época nos remontamos? En fin, cuéntanos. Tumbas excavadas en roca, venimos a decir una serie de sepulturas que tallaban en principio desde el siglo VII, VIII, época visigoda, hasta la Alta Edad Media. Son tumbas a veces esporádicas, aisladas, pero muchas otras están agrupadas en ciertos conjuntos que pueden llegar a ser hasta 40 en ciertos casos y que están asociadas a veces a otras tumbas que no son excavadas en roca, que son hechas en el terreno, y a veces no. Y a veces están asociadas a antiguos poblados y a veces no. Entonces, bueno, digamos, tienen ese misterio en torno a ellas, porque no se ha llegado de todas formas a determinar muy bien por qué las ubicaban en ciertos lugares, etcétera, etcétera. Podemos ir viendo algunas de ellas. Yo decía al comenzar a hacer este pequeño sumario del programa que nos dejaremos muchas a lo mejor, pero bueno, vamos a hablar de algunas más señeras, más reseñables, ¿no? Sí. Por ejemplo, tenemos la necrópolis de Brieva. Sí. La podemos ver además mientras hablamos, si te parece. Sí, la necrópolis de Brieva está asociada a un antiguo poblado que se denominaba así. Brieva es un término, un topónimo que parece que viene de Asturias, de la zona del Cantábrico, y está en el término municipal de Cillán, y junto con algunas otras tumbas esporádicas pues son las que hay en ese término, formando parte de todo ese gran conjunto de tumbas excavadas en roca que hay en la Sierra de Ávila. La que estamos viendo son tumbas en forma de bañera, que quiere decir que simplemente es el espacio, como veis, que nos podría recordar una bañera para bañarse, sí. Porque hay otras que tienen otras formas, más trapezoidales, etcétera, etcétera, ¿no? En la necrópolis de Brieva está una propiedad compartida, es difícil acceder a ella, pero bueno, se llega por un camino comunal que se podría ir discurriendo. Lo digo porque siempre pensando en ir a verlas, ¿no? En ir a hacer algún tipo de itinerario turístico, ¿no? La necrópolis de Brieva es poco conocida, pero es accesible y es un paraje, como suele ser en estos casos, pues muy bonito, un monte mediterráneo muy bien conservado. Vale, una necrópolis, esta de Brieva de la que hablamos, que se encuentra en Cillán, para quien no la sitúe, dices que es un paraje muy bonito y que se puede transitar fácilmente, ¿no? Sí,
Sí, sí, se puede ir desde el pueblo por un camino, además con la concentración parcelaria ahora que han hecho allí se llega mucho mejor todavía. Y la verdad es que, bueno, todos estos sitios, el tema de la muerte siempre nos atrae, ¿no? Es condición humana. Verdad. Tenemos ahí la contraposición, nos repele y nos atrae, Sí. las dos cosas, ¿no? Sí, es ese morbo un poco también por la muerte. Sabemos que todos vamos a acabar ahí, ¿no? Y de alguna forma, pero que el verlo en vida te recuerda también ese fin, ¿no? Y las tumbas excavadas en roca son sitios en los cuales el resto arqueológico lo ves tal cual, porque está ahí. Son tumbas, les faltan las tapas en general, lógicamente, pero ves el espacio donde metían pues, a los difuntos y te hace pensar e incluso un poco en soñar un poco qué significan en su orientación, por qué están en esos lugares, etc. ¿Nos vamos a Vadillo de la Sierra, por ejemplo? Sí. ¿Te parece? Vamos a ver otro ejemplar de tumbas de estas características. ¿Cómo labraban? ¿Cómo hacían estas tumbas? Pues por algunas otras necrópolis en las cuales dejaron tumbas sin terminar, se puede ver cómo iban extrayendo la piedra, hacían un reborde. Normalmente el reborde era para luego situar la tapa, para que encajase bien. Iban buscando un determinado tipo de piedra. No, hay veces que te aparece una tumba en un bolo de granito y la siguiente a mucha distancia. Y entre medias hay otros bolos. Quiere decir que había bolos que no les valían. Eran afloramientos que no les valían por alguna circunstancia. Seguramente porque se fracturaban o algún tipo que ellos veían que la tumba no iba a quedar bien. Entonces iban buscando un determinado tipo de granito, ¿no? Pero utilizan siempre la piedra granítica muy característica, por otra parte, ¿no? de la provincia. Claro, es que las excavaban precisamente en el terreno natural y es la piedra que hay por toda la zona de la Sierra de Ávila, por las parameras y luego se extienden a ciertas zonas más al sur, ¿no? Se extienden también hacia las Navas del Marqués, hay tipos de tumbas de estas pues ya en el Valle del Alberche, por Navaluenga, por el Barraco, incluso pues ya descendiendo por el Puerto del Pico en Cuevas del Valle hay una muy emblemática, ¿no? Entonces digamos que es una manifestación muy de la provincia, exceptuando la zona donde no hay piedra, que es la Moraña, ¿no? Bueno, vamos a ver otro ejemplar en Cabezas del Villar, me parece que es el ejemplar que vamos a poder ver ahora. Encontramos cosas como esta, ¿no? Sí, las tumbas que podemos encontrar en toda esa zona, bueno, al fondo se ven las casas, ¿no? Entonces hay muchos lugares que están muy cercanas a los pueblos actuales, ¿no? En general esas tumbas, las que hemos visto de Vadillo, la verdad es que Vadillo está rodeado de tumbas de este tipo. Alrededor del pueblo puedes encontrar una serie de ellas, algunas agrupadas y otras aisladas. Y en Cabezas del Villar también puedes encontrar diseminadas por las dehesas que rodean el pueblo, ¿eh? Entonces, bueno, esas a lo mejor el acceso es más complicado porque suelen ser privadas y te tienen que dejar entrar, pero hay diseminadas por toda la provincia en lugares bastante accesibles. Bueno, nos vamos a una que quizá es la más conocida, al menos la más nombrada, que es la necrópolis de la Cova, que está en San Juan del Olmo, ¿verdad? Sí, esa tumba que estamos viendo no es exactamente de ahí, pero sí, quizás la necrópolis de la Cova, como está señalizada... ¿Esta cuál es? Esta yo creo que es una que está cerca, esto ya es en la zona de la Sierra de Ávila, yo creo que es más bien de Cabezas del Villar. Vale. Sí. Se ve ahí el parque eólico al fondo. Vale. Sí. La de la Cova pues tiene mucha significación porque fue la primera que se investigó un poco más que otras, ¿no? Se hicieron varios trabajos ahí de limpieza, también la Universidad de Salamanca intervino. Y luego se ha señalizado. Entonces, aparte de la labor que hace Terra Levis, que hace allí visitas puntuales para verla, pues hace que, y además está al lado de la carretera, pues y hay un buen número de tumbas, es quizás de las más conocidas. Mucha gente se ha acercado por ahí, está muy cerca de la ermita de las Fuentes, y es una necrópolis bastante llamativa, está el nacimiento del río Almar allí, y además se extiende al otro lado del río, con lo cual, en conjunto, pues debe andar por la treintena larga de tumbas, casi 40, ¿no? Entonces, bueno, pues es llamativa. Vamos a ver otra vista general de tumbas, en este caso de la zona de Navas del Marqués, ¿no? Estas son vamos las de con la retraso, Cova. Estas son las de San Juan del Olmo, vale, sí. Okay. Ahí se ven algunas fracturadas incluso, y se ve pues esa talla que realizaban en toda... Aquí precisamente, además en la de la Cova, hay tumbas a medio hacer.
Además, eso también te sugiere con imaginación por qué se quedaban a medio hacer, ¿no? Entonces, da la impresión de que en algún momento casi recibían el encargo. Cuando alguien estaba mal o sabían que iba a morir, era cuando abrían la tumba. No es que hicieran tumbas en previsión de que fuera a morir alguien. Las hacían un poco a la demanda, ¿no? Entonces, cuando hay alguna sin terminar, te quedas pensando si esa persona al final pues no la enterraron ahí por algún motivo o realmente esa persona luego no murió y no necesitó la tumba. Porque Bueno, es curioso. Es curioso, sí. De todas formas, ¿nos remontamos a qué época más o menos? Hablamos de que en teoría podrían haber ya desde el siglo VIII, Sí. IX, y sobre todo quizás son la mayoría del siglo XI-XII. Vale, vamos a ver la siguiente imagen y así tú nos cuentas Sí. qué es lo que estamos viendo. Yo creo que es de San Juan de la Nava, Eso pero sí, no lo sé. esto ya sí, es la yerma. Esto es la zona Vale. que hay entre la carretera bajando hacia el Barraco y el pueblo y San Juan de la Nava, ahí en ese cauce, pues hay un antiguo poblado y hay diseminadas tanto tumbas excavadas en roca como otras que parecen más bien sarcófagos, como podría ser esa, porque parece casi exenta, o sea, no es como que la tallaron y iba a ser una tumba como tal. Tiene muy poquito rebaje, como podéis ver ahí, y un lugar con mucha también magia, ¿no? Porque es un lugar despoblado, pero en el cual se aprecian, hay gente que incluso ve allí berracos tallados, a medio tallar, con lo cual ya sería una cosa muy anterior. Y todo ese tipo de tumbas de las que estamos hablando. Un lugar muy curioso. ¿En qué lugares, en qué partes, zonas de la provincia hay más tumbas de este tipo? Por ejemplo, en el sur de la provincia, en Candeleda, yo creo que también podemos encontrar ejemplares importantes, ¿no? Sí, sí, en Candeleda hay necrópolis, o sea, hay tumbas excavadas en roca, pero no forman grandes conjuntos, son más aisladas, pero se han localizado varias. Y ya viniendo un poquito más hacia el norte, pues en el Barranco están las de Cuevas del Valle. Entonces, parece que es una manifestación que sobre todo, como esa zona llega a población un poco más tarde, la famosa repoblación, aunque hubiese gente local allí, parece que es una práctica menos habitual. Y en cambio es mucho más frecuente en lo que es el entorno del Valle Amblés, la Sierra de Ávila y la Sierra de Parameras extendiéndose hacia... Tampoco en la zona de Barco de Ávila son muy frecuentes, entonces parece que es una zona muy localizada en el centro de la provincia. ¿Y qué lectura le podemos dar a todo esto? Antes de finalizar nuestro espacio dedicado, vamos a recordar a las tumbas excavadas en roca, algo muy interesante de ver y en algunos lugares muy, muy expedito, o sea, podemos circular con cierta tranquilidad y sin tener que hacer mucho esfuerzo, ¿no? Pues yo creo que son lugares que tienen ese carácter evocador de la muerte, de por qué las situaban allí, que no, en algunas no es fácil saber por qué enterraron allí a la gente. Seguramente para ellos era un sitio mágico y tendían a ir allí, aunque estuviera fuera y alejada de los poblados. Y quizás lo más singular de la provincia es que hay muchas, no es tan habitual. Hay otras provincias en las que también es una manifestación que se da, por ejemplo en Salamanca o así, pero dentro de lo que es el contexto del centro de la península es algo bastante singular y un poco endémico de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, tiene ese carácter de que tú puedes ir a verlas allí fácilmente. El ir por esa zona y pasear y verlas no implica ningún daño para el yacimiento porque son tumbas que han estado expuestas a los elementos siglos y allí siguen. Y permiten, pues eso, ver qué rituales, pensar en qué rituales podías tener esta gente, por qué las situaban en esos lugares, etc. Yo creo que Pero, son sitios... ¿se han encontrado restos en estas tumbas? No, porque están Vale. en general vacías. O sea, la tapa, a veces las puedes encontrar las tapas muy cerca, porque las han retirado, pero fueron expoliadas de antiguo. De antiguo ya hubo alguien con curiosidad que las abrió. Sí. Bueno, Jorge, nos vamos ya, es muy interesante esto de las tumbas excavadas en roca, hay muchas, pero sobre todo en el centro de la provincia, como decías, eso tiene una lectura también, los arqueólogos haréis vuestra composición y vuestra historia al respecto, pero nosotros nos quedamos con esas imágenes y con las explicaciones que nos das tan gentilmente. ¿En 15 días nos vemos otra vez? Por supuesto. ¿Y hablaremos de otra cosa? Vale, muchas gracias, Jorge. A vosotros. Vamos a hacer una pausa publicitaria, no se muevan, que volvemos enseguida.
Después de la publicidad, aquí estamos. Esto es 8 Magazine Ávila. Estamos en directo. En este martes les acompañamos en la sobremesa, como es habitual, hasta las 6 y pico de la tarde. Y vamos a hablar ahora de la docencia, de la importancia que tiene un maestro en la vida de todos nosotros. Y para eso, nada más y nada menos que tenemos a un maestro al que le acaban de hacer un homenaje por toda su trayectoria profesional. Él ha dicho que prefiere que le llamemos maestro, así que José Carlos González, bienvenido maestro. ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues muy bien, muy bien. La verdad es que un poco agobiado porque no tengo la costumbre de salir en televisión, pero realmente pues muy ilusionado porque creo que sobre todo lo del homenaje ha sido algo tan imprevisto y tan bonito que yo creo que merece la pena que un homenaje que además te han hecho tus alumnos. Eso tiene un doble esfuerzo por parte de ellos también y bueno, un reconocimiento que tú tienes que también sentirte muy, no sé, muy especialmente conmovido, ¿no? Sí, realmente es algo que no me esperaba, porque he estado los últimos 18 años en el CRIE Natura Ávila y el colegio anterior en el que estuve fue el CRA Las Cogotas de Cardeñosa y otras 6 localidades en aquel momento. Y el problema que yo veía era que, claro, ¿cómo te van a hacer un homenaje que yo no me esperaba, lógicamente? Pero 20 años después, yo lo pensaba después del homenaje, que yo sería capaz de hacerlo. Yo creo que no. O sea, es una situación en la que yo creo que la calidad humana de mis antiguos alumnos está un par de pasos por encima de la media y por encima de la mía. No, y además la huella que tú has dejado a esos alumnos debe ser muy importante, ¿eh? Porque si no, no te recuerdan así, claro. Sí, me han mandado muchísimos mensajes, muchos audios. Se ha creado en este caso, una mensajería, en este caso, para poder continuar y poder tener una referencia. Y los comentarios que me han hecho realmente me han tenido un poco pendiente de estar valorando qué es lo que se hace bien, lo que no se hace bien, no solo en mi caso, sino un poco a nivel global. Bueno, mientras hablamos vamos a hacer una retrospectiva hasta llegar al momento del homenaje, si te parece. En principio vamos a ver imágenes de tu camino por el CRA Las Cogotas, aunque antes, y mientras vemos esas imágenes, has parado por muchos otros colegios rurales agrupados, ¿no? Me decía el realizador, oye, pues no sé si has estado en Navalgordo. Sí, has estado en Navalgordo también, porque llevas 30 y ¿cuántos años? 37 años. 37 años como maestro, ¿no? Bueno, vamos a ver esas imágenes mientras me cuentas un poco tu historia. ¿Cuándo empezaste? ¿Por qué decidiste ser maestro? En fin. Yo tenía la ilusión desde pequeño, desde que era un adolescente más o menos, de ser o bien veterinario como era mi padre o bien maestro. Me encantaba esa sensación de transmitir conocimientos y conseguí ser maestro, es algo que me ha encantado siempre, y comencé en la provincia de Soria, que es preciosa y la gente es realmente espectacular. Estuve allí en Soria capital, luego en el Burgo de Osma y posteriormente, bueno, pues ya comencé aquí en Ávila. Unos meses en el Colegio Santo Tomás, a continuación el Colegio de Castillblanco, una entidad local de Puño Grande, y luego me encantaba, aunque yo nací en La Moraña, me encanta la montaña, entonces pues fui tirando a la montaña. Empecé pues en Navarrevisca, después se reconvirtió en un CRA, uno de los primeros CRA de España, y estuve en Serranillos, Navarrevisca, Villanueva de Ávila. Me pasé a la otra orilla para irme acercando a la familia aquí a Ávila. Estuve en Ollocasero, Navalosa, Navalgordo. Posteriormente me acerqué un poquito más todavía al CRA Las Cogotas, de Cardeñosa, El Oso, Hernán Sancho, Las Berlanas, Peñalba de Ávila, Río Cavado, Villanueva de Gómez. Y luego he estado 18 años en el CRIE Natura Ávila. Y luego, ahora, hasta que me he jubilado, el día 14 de septiembre, he estado pues muy poquito en mi último destino, que es el Colegio Fabiola de Ávila. Bueno, una trayectoria
Muy importante y sobre todo en el medio rural a mí me llama mucho la atención, ¿no? La honestidad del maestro y de los alumnos en los centros rurales agrupados, en los colegios unitarios, que antes eran así, ¿no? Cuando tú empezaste seguramente, Sí. pero es que es así, ¿no? Esa honestidad que hay por parte de los dos lados, ¿no? El maestro y los chicos, ¿no? Sí, realmente la palabra maestro proviene de magister, del latín, y uno de los significados que tiene es eso, es compartir el conocimiento con los demás. En la educación, que sabemos todos que es muy dura y que tienes que ir evolucionando y formándote constantemente, en los pueblos hay esa honestidad que tú dices y se enseña muchas veces más con las propias ganas y con el lenguaje no verbal que con lo que a lo mejor estás intentando transmitir. Entonces, difícilmente puedes convencer a los alumnos de que algo es muy bonito, es interesante, cuando lo primero que haces es llevarte un libro de texto, llegar por la mañana, después de que ellos a lo mejor han estado pues, con una videoconsola o han estado viendo la televisión, y les dices, a ver, ahora abrid el libro por la página 14. O sea, es que a uno se le viene el mundo encima. Entonces hay que buscar distintas fórmulas para atraer a los chavales, y eso que yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez, de decir, no me gustaba la física, la química, las ciencias naturales, las matemáticas, pero hubo un profesor o una profesora que es que lo vivía tanto, nos hacía tantos experimentos que llegaba un momento que decías, es que hasta me gusta. Entonces, eso es un poco lo que yo he intentado transmitir. Qué importante es la figura del maestro, del profesor, del docente, para esas generaciones que están empezándose a formar y luego recuerdan todo eso como algo tan necesario, tan positivo, las bases de su aprendizaje posterior. Después fuiste al CRIE. Vamos a poder también ver unas imágenes de tu trayectoria, muchos años en el CRIE de Naturavila. Para quien no lo sepa, vamos a contar en 2 palabras lo que es el CRIE. Es la posibilidad, ¿no?, para todos los alumnos del mundo rural. Sí, un CRIE es un centro rural de innovación educativa. Para las personas que no lo conozcan, es algo así como una especie de campamento divertido, pero con un trasfondo pedagógico. Se intenta enseñar con las últimas novedades, con las innovaciones, no solo a nivel técnico, sino a nivel, por ejemplo, metodológico, para que los chavales durante una semana, los chavales de zona rural, puedan aprender diferentes contenidos de una manera divertida. Ahí estamos viendo algunas imágenes de algunas de esas actividades que habéis desarrollado, ¿verdad?, a lo largo de los años. Tenemos una gran ventaja, o tienen ahora mismo mis compañeros una gran ventaja, y es que por una parte los chavales ya van con la ilusión, no tienes que convencerles de que aquello es divertido, y por otra parte, al contar con un presupuesto un poquito superior, porque es una niña bonita por parte de las instituciones, de la Dirección Provincial de Educación, de la Junta de Castilla y León, hay un poquito más de dinero y se puede trabajar desde drones, por ejemplo. Trabajo con... Sí. Exactamente. Trabajo también con cualquier tipo de utensilios, por ejemplo, gafas de realidad virtual, realidad aumentada, impresiones en 3D. Hay muchísimas cosas que se trabajan y muchas en las que vamos adelantándonos. Nos lo está contando José Carlos González, él es maestro, docente, ha estado en el CRIE de Naturavila muchos años y recientemente ha recibido un homenaje, por eso queríamos tenerle aquí también para hablar con él de la docencia. Algo muy satisfactorio, ¿no?, lo del CRIE. Yo siempre que hemos ido allí a hacer algún reportaje te he visto implicadísimo, con la cámara de fotos, con todos los chavales. Claro, eso es fundamental, ¿no? Y ahí está el secreto, ¿no? Entiendo. Sí, yo creo que lo que comentaba antes, si uno vive lo que está haciendo, al final creo que todo el mundo entiende que eso es importante. Y recuerdo una palabra, una frase que nos dijo mi padre cuando estábamos pues empezando a buscar trabajo. Dijo, a ver, me da igual lo que seáis, si sois barrenderos, pero hagáis lo que hagáis, por favor, lo mejor posible. Y yo añadiría una cosa más, y con una sonrisa, si es posible. Tú eres un hombre calmado, yo te lo noto, ¿no? A pesar de que decías que estabas nervioso. Estoy muy nervioso, pero sí, solo soy tranquilo. Es importante transmitir esa calma también, ¿no? Sí. Y llega el momento del homenaje y ahí sí que te pondrías nerviosísimo, ¿o no? Sí, me llevaron engañado. Coincidí en el último centro que os decía, o te decía, en Fabiola. Ya aquí en la capital. Sí, aquí en Ávila. Coincidí con una antigua alumna
de Cardeñosa, Eva María. Y entonces, al enterarse de que me jubilaba, puso en marcha sus resortes para intentar, pues eso, a través de WhatsApp, por ejemplo, o de distintas formas, contactar con antiguos alumnos, y entre todos luego se pusieron de acuerdo para organizar algo. Y luego viene la segunda parte. A mí me gustan muchísimo los pueblos, me encanta pues, ver, fotografiar y conocer todo lo que hay ahora mismo, que el futuro seguramente veremos que ha desaparecido casi todo lo que hay ahora mismo. Y entonces me engañaron y me comentó esta antigua alumna que su padre le había dicho que iban a cortar, su padre es cantero, iban a cortar determinadas rocas con diamante. Entonces había estado haciendo un pequeño, pues no sé cómo denominarlo, un pequeño estudio sobre los canteros de Cardeñosa, y entonces yo fui allí a ver pues, cómo se cortaba con diamante. Y lo que me encontré fue pues, 30 o 40 personas, antiguos alumnos, algunos de sus hijos, padres, incluso habían venido padres que no podían estar los hijos, porque estaban en el extranjero, por ejemplo, y habían venido pues, para transmitirme un poco su agradecimiento. Entonces realmente... Madre mía, qué fue, emoción. Pues, sí. Estamos viendo alguna imagen muy de esos momentos, ¿no? Sí, sí. Sí. Fue muy interesante lo que les he comentado yo a ellos también. Los que tendrían que estar aquí sentados no sería yo, sino serían ellos, porque yo no soy capaz de hacer algo de ese tipo. Yo he tenido, como todos, creo, pues un par de maestros o profesores. Se suele diferenciar aquí maestro con primaria, infantil y profesor de instituto. Muy pocos me han marcado, pero yo creo que no sería capaz de hacer algo como esto 20 años después. Decir, a ver, se jubila no sé qué profesor, ¿nos ponemos de acuerdo y hacemos algo? Yo sí iría a saludarle, a felicitarle, de hecho lo he hecho en algunos casos, pero pasar al plan B para mí es, bueno, José Carlos, es difícil de entender. Y ahora que llevas muy poquito tiempo, desde septiembre, jubilado, en un minuto escaso que nos queda, ¿qué estás haciendo o qué vas a hacer? No sé. Estoy haciendo varias cosas. La más importante ahora mismo es aprender a cocinar, porque es algo que... Bueno, ahora pues, que tienes tiempo, ¿no? Sí, claro. Estoy intentando bueno, pues ayudar, en este caso, a mi mujer, que es la que prácticamente siempre ha cocinado y cocina muy bien. Estoy también bueno, pues dedicando el tiempo a hacer otras cosas, como es, por ejemplo, mejorar el inglés, salir a hacer deporte. Me gusta mucho, salgo a andar con mi mujer todos los días, montar en bicicleta, ir a la montaña. Estoy en el Grupo Almanzor. Estoy preparando, ultimando el vídeo del 50 aniversario del Grupo Almanzor, del Club Deportivo Almanzor, que es ahora, se cumple ahora. Y luego, fundamentalmente, también estoy dedicándome a esa investigación de los pueblos de Ávila, que, por ejemplo, hasta que he salido del CRIE, pues tenía 120 álbumes digitales sobre cada uno de ellos sobre una localidad abulense. Y, bueno, pues al salir de allí del CRIE, estoy rehaciendo una página y quiero añadir más contenido, actualizarlo. Bueno, vamos, aburrirme no me aburro. Te invitamos a que vengas aquí a contarnos cómo va esa investigación. Más adelante, ¿quieres? Sin ningún problema. Bueno, yo lo anoto, ¿vale, José Carlos? Sí, por supuesto, sin problema. José Carlos González es maestro de profesión y de vocación, un hombre calmado y un hombre muy inquieto, como pueden haber comprobado todos ustedes, que ha recibido además un reconocimiento merecido de parte de un montón de exalumnos y familiares de sus alumnos, en fin, un emocionante reconocimiento que también queríamos hacer desde aquí, desde 8 Magazine Ávila. Un placer haberte tenido aquí. Igualmente. Sigue ahí y ya sabes, cuando tengas un poco más avanzado esto, vienes a contarlo, ¿vale? De acuerdo. Muchísimas gracias por tu labor docente, por todo lo que enseñas. Gracias. A todos los docentes yo creo que sí que se merecerían estar aquí también. Nuestro maestro, José Carlos González. Cinco y 25 minutos, casi 26. Bueno, si ustedes se incorporan ahora, esto es el Magazine de la 8, estamos en directo, les vamos a acompañar hasta las 6 y pico. Y si no pueden vernos ahora y nos están viendo por la noche,
es muy posible que lo estén haciendo porque desde las 10 de la noche todo esto se lo repetimos de forma íntegra. De momento estamos en directo en el Magazín de la 8 y tenemos tertulia. Vamos a hablar hoy del asociacionismo contrapuesto al individualismo, nada menos. ¿Por qué es tan difícil, si es que lo es, me pregunto, conseguir que nos asociemos, que vayamos juntos en la consecución de algunos objetivos? ¿Por qué lo es en los jóvenes, que es la edad en la que el grupo es lo más importante? ¿Por qué en la edad adulta también, sea cual sea el ámbito de la intervención común que se requiere en una asociación? ¿Qué pasa? ¿Nos da miedo implicarnos en algo con los demás? ¿Nos sentimos parte de un colectivo pero no terminamos de serlo? ¿Tiene algo que ver con esa sentencia de divide y vencerás que por ahí aparece? ¿A quién no le interesaría que triunfara el asociacionismo? Hay asociacionismo de hombres, de mujeres, bueno, todo esto lo vamos a hablar, lo vamos a discutir aquí, vamos a charlar con Julio Collado. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Rubén Jiménez, Hola, bienvenido, Rubén, muchas que en esta nueva gracias. temporada no te habíamos tenido todavía. Bienvenido. Muchas gracias. Y con Pablo Martín. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes. ¿Quién quiere empezar? Primero, definiendo lo que es el asociacionismo, que es algo que yo creo que es con natural, ¿no?, al ser humano, porque es un ser social, ¿o no? Yo creo que ese es el punto de partida. No somos islas en medio del mundo, sino que por propia naturaleza estamos pues, empujados o llamados o impelidos a juntarnos con otros, no solo afectivamente, sino a la hora de conseguir objetivos comunes, como decías en la introducción. Y eso, bueno, en una sociedad organizada, pues tiene sus formas, no solamente las organizaciones naturales, vamos a llamarlas así, la familia, el pueblo, etcétera, sino ya creado para objetivos sociales comunes, que son una asociación de vecinos, una asociación de padres, o ya si vamos a otro ámbito, un sindicato, un partido político, otro tipo de asociaciones. Sí, pero sin embargo ahí es donde están las mayores y peores trifulcas, ¿no? ¿O no? Yo que estoy viviendo un déjà vu con esta tertulia. Sí, te vas a reír, pero es verdad. A ver. Julio, porque tiene mala memoria, que ya es mayor y no se le ha olvidado, pero es verdad lo que voy a decir, ¿eh? Hace 30 años, en el 91, tuvimos esta misma tertulia en Radio Nacional con Concha Macho, estaba Julio ahí de contertulio, estaba ¿sí? el padre Laya de contertulio y estaba un amigo mío, Juan Luis, y estaba yo allí y estuvimos hablando de esto mismo, del asociacionismo. Hace 30 y entonces, años. Hace 30 años, sí. de lo mismo hace 30 años. Estaba Y por aquí, ¿no? Era en Radio Nacional, en allá Radio por Nacional, Santana, antes, ¿no? en Radio Cadena Española. Yo creo que no era era Radio Nacional, era Radio Cadena, en estaba en Santana, el edificio de los Santana, sindicatos. arriba. Arriba, efectivamente. Y sobre todo se centró aquella tertulia en los jóvenes, el asociacionismo juvenil. Bueno, aquello se acabó, pero cuando acabó aquella tertulia, mi amigo y yo nos sentamos un rato en Santana y dijimos, oye, ¿por qué no nos montamos nosotros una asociación? Y que sepáis que de aquello salió la Asociación Juvenil Santo Tomás, que estuvo durante muchos años, 10 años estuvimos trabajando en el asunto y todo vino de aquella tertulia. Y 30 años después volvemos a tratar otra vez el tema del asociacionismo. A tratar de hablar de ello y a discutir si eso sigue siendo viable o si la gente se ha desperdigado y se ha hecho más individualista. No sé qué opinas tú, Julio. Bueno, yo creo que el individualismo ha existido siempre, yo creo, el no arrimar el hombro, y el asociacionismo también ha existido siempre. Pero yo creo que se le da muy poca importancia. ¿A cuál de las dos cosas? Al asociacionismo. Ajá. Se le da muy poca importancia, entre otras cosas porque yo creo que hay que acudir siempre a las normativas nuestras que regulan un poco nuestra sociedad democrática actual. Y claro, la misma Constitución dedica un artículo al asociacionismo, a la libertad de asociarse, claro, porque no siempre pudimos, o mejor dicho, hasta hace pocos años no podíamos asociarnos, más de 3 era un delito, te detenían en la calle, ¿no? Entonces el artículo 22 lo regula, y luego hay una ley preciosa, que yo animo a que la conozca la gente, la ley orgánica que desarrolla el artículo 22 es extraordinariamente interesante, sobre todo el preámbulo, que explica el por qué hay que asociarse, y por qué los poderes públicos tienen que potenciar el asociacionismo, sin ánimo de lucro. ¿Por qué? Claro, porque dice el preámbulo de la ley,
luego ya los poderes actúan en contra casi siempre, ¿no? Dice el preámbulo de la ley que una sociedad democrática potente, fuerte, tiene que tener un tejido social asociativo, porque un tejido social es asociativo, no de individualidades. Individualmente no se va a ningún sitio, no hay posibilidad. Tiene que tener para dos cosas, para colaborar unos con otros, conocerse, saber que tienen las mismas carencias, los mismos problemas, los mismos derechos, y sobre todo para llamar la atención y exigir a los poderes públicos, a las administraciones respectivas, exigir aquello que en la sociedad no funciona o está mal. Y ese es el fin de una asociación. Un grupo de personas libremente se unen para defender una serie de derechos o tratar un problema social, y además esa ley regula perfectamente que tienen que ser democráticas, que no se pueden asociar para el delito. La mafia también es una asociación. Ya, claro. Fíjate que Todas las asociaciones criminales, ¿no? Estamos que había que potenciarlo, y yo pienso que se está haciendo lo contrario, que Claro, es desincentivar. por eso he incidido Es lo yo. que se iba a hagan las preguntar. ¿Son asociaciones. malos tiempos para el asociacionismo? Yo creo que en general sí, sí es verdad. Allá donde hay una jerarquía, llámalo de cualquier tipo, empresarial, política, familiar, el que está por encima en la parte de arriba de la jerarquía le interesa que no haya asociacionismo debajo, que no nos juntemos, porque ellos son conscientes de que las personas unidas con un mismo criterio tienen mucho poder. Y el problema más complicado que veo es el de abajo, que el de abajo no se da cuenta. No se da cuenta que si nos unimos todos, que si todos los que tienen un fin común, una necesidad común, nos uniéramos y fuéramos de la mano en muchos sentidos, no solo en el tema político, en el laboral, en el familiar, deportivo, en todos los deportivo, sitios. nos iría En el de mucho ocio, mejor y en cualquier conseguiríamos ocio. más cosas. Por eso el divide y vencerás, creo que Es vamos, cierto. se lleva a la práctica, pero clarísimo. Pablo. Lo que pasa es que hay otro movimiento paralelo a ese del individualismo que yo creo que es más perverso, que es transformar o cambiar el lenguaje. Ahora no se habla de asociaciones, se habla de colectivos. De manera que ya no te unes libremente a una asociación, Te meten en el sino colectivo. que por ser de determinada edad, de determinado Qué color interesante de eso. piel, de determinada tal, ya perteneces a un colectivo y se supone que tienes que defender ciertas cosas. Ya no se habla, Pero eso no es una asociación. no, pero se ha cambiado Sí. precisamente por los mismos que les interesa el individualismo, les interesa que la gente se identifique automáticamente con ciertas cosas que hay que defender, Estándares, ¿no? porque el Sí. colectivo de los mayores, No, el colectivo de los jóvenes, el colectivo de... Y eso no decide uno pertenecer a un colectivo. Te siguiente- meten en el saco y ya se supone que tienes que... Y lo siguiente es generalizar. Es que el colectivo de los jóvenes son todos, o el Efectivamente. colectivo de los docentes son todos, y no es verdad, claro, De efectivamente. manera que conviertes en anónimos a las personas. Claro, es que un colectivo es una masa. Claro. Esa es la diferencia. Y un colectivo viene dado, determinado de arriba a abajo. Mientras que la asociación... Y no es algo libre, como decía Pablo. No, me por eso parece digo, muy va interesante. determinado Claro. de arriba a abajo. Por una condición que tú tengas. Es por una concepción previa, es por un prejuicio. Dice, como este es jubilado, todos los jubilados... No, el colectivo de jubilados no existe si no está organizado ellos. Y de hecho, las asociaciones de jubilados, pues unas piensan de una manera y otras piensan de otra. No todo el mundo. Claro, no es lo mismo un jubilado que tiene la máxima pensión de los que tienen pensión contributiva. Es que los problemas son totalmente diferentes. Igual que en la COE, no lo mismo las grandes empresas que las mini empresas de Ávila que no llegan a EMPRE. No terminan, ¿sabes? A la falta. Bueno, pues yo creo que los colectivos son siempre falsarios, porque son masa. Y la masa es peor todavía o igual que el individualismo. Un conjunto de individuos forma una masa, si no está organizado. Si no hay... Porque una de las cosas que dice la norma, la ley, es que tiene que haber democracia interna en las Es organizaciones. decir, una organización bien Una asociación estructurada. con democracia interna, de tal manera que tengas libertad para entrar, libertad para salir y que dentro tengas voto, tengas voz y voto, porque si no eso no sirve, eso no es una asociación. Entonces, ahí andamos. Entonces, ¿por qué, además de eso de divide y vencerás, que al poder no le interesa? Pero en Primero general que... a cualquier jerarquía. Sí, a cualquier poder. Que O sea el que a mi padre de pregunta familia de a tampoco quién le no le interesa que interesa, los... tú dices al poder, tú dices a cualquier jerarquía. El pero- padre Sí, de igual, familia cualquier le interesa que interés los hijos en manejar reúnan, algo. ¿no? En manejar a los llámalo demás. poder. Sí, pero hay otro problema,
que alimenta a este. Si desde el poder no interesa que haya otro poder que le contrarrestre, que para eso se hacen las asociaciones. Los sindicatos, ¿para qué se crean? Para contrarrestar el grandísimo poder de los empresarios. Y no, en el siglo XVIII, XIX, bueno, en el XIX cuando surgen, ¿no? Es decir, que en una democracia buena digo potente, democracia de verdad, tiene que tener poderes que hagan contrapeso. Los medios de comunicación tienen que ser muy buenos, tienen que ser potentes y hay que potenciarlos desde los poderes públicos para que hagan contrapoder a los jueces, al gobierno, a los diputados. Son contrapoderes, pero además de divide y vencerás que viene de arriba a abajo, que no interesa a ese poder que se enfrente, pues ¿qué está haciendo ahora la eléctrica? Y peor todavía, hacer oligopolios. Y que además compitan entre ellos. Claro, sí, que es peor, que compitan. Pues hay otro problema, que es el problema yo creo que nos afecta, por ejemplo, en Ávila, ¿no? Bueno, hay otros dos problemas. Primero, el exceso de asociaciones, mínimas asociaciones que parece que solamente tienen la junta directiva y no más, y eso es inviable. Y hay otro problema también, y es que la gente, los individualismos no nos dejan o no hacen lo posible para no participar. Es decir, ahora mismo la mayoría de las asociaciones de Ávila tienen problemas para formar una junta directiva. ¿Qué ha pasado con las asociaciones de padres y madres? ¿Qué pasa con las asociaciones de los barrios? ¿Qué pasa con las asociaciones de alumnos, que ni existen? Es decir, que digo esto, el último. Sí. Quiero decir, hay que educar para la solidaridad, de verdad. No acudir a un acto solidario, porque ahora todos son actos solidarios. No. Participar día a día en tu barrio, en tu asociación, verte con uno, con otro, y eso se genera un trabajo que no queremos. En todas las asociaciones Rubén, y rápidamente, y Pablo. En todas las asociaciones que conozco, en las que he pertenecido, todas tienen algo en común, todas, que es que son 3, 4 personas las que tiran del carro, claro, y el resto pertenecen, pues les gusta, pero no se implican, no están... Pagan la cuota si pagan. Paga la cuota y ya está, y eso me parece que es un problema interno y gordo que hace participar es un problema a la gente. educativo. Cuando has hablado de las asociaciones de padres y madres, es que se me ha encendido la bombilla, porque... Claro. Pero bueno, igual las asociaciones de alumnos, porque hay un problema educativo de fondo, de que las cosas no se dan porque sí, de que las libertades, los derechos, o sea, no solamente hay que reivindicar derechos, no solamente hay que decir que uno es libre, sino que uno tiene que trabajar para que en la sociedad esos derechos se desarrollen, esas libertades sean efectivas para todos, claro, y eso no viene dado, ni por el poder, ni por el tiempo, y estamos acostumbrados mucho a la subvención, no solamente a la subvención económica, sino a que se nos dé hecho todo. Como yo tengo ya derechos, no, hay que moverse, hay que implicarse, no basta con protestar, que sí que nos juntamos para protestar, pero para construir. Pero no nos asociacionamos para hacer esporádicamente. Eso. Y sin organización. Claro. Sí. Pero vamos a quejarnos a una plaza por un motivo puntual, pero ¿y el trabajo del día a día? ¿Y el sostenerse unos en otros defendiendo algo que va más allá? Diariamente, hay que participar diariamente. Pero es que para que una asociación funcione tiene que haber, el que está en la arriba de la jerarquía tiene que darle muchísima voz a esa asociación para que se sienta que vale. Por ejemplo, la asociación de alumnos. Es decir, si no hay una reunión de delegados cada mes, cada 3 semanas, no sirve para nada. ¿Qué sirve tener los delegados? Entonces el director debe decir, venga, todos los meses nos vamos a juntar para ver qué problemas hay en cada clase, qué problemas hay en el instituto. Y sobre todo que esas voces luego se escuchen hasta el punto de que se lleve a término algunas de sus demandas, ¿no? Porque entonces cuando tú ves que a la asociación a la que perteneces consigue cosas que se escucha, pues creo que cambia y mejorará. Me imagino que las asociaciones de vecinos, yo no pertenezco a ninguna en Ávila, tienen voz en el ayuntamiento, hay reuniones habituales con el ayuntamiento, con el equipo de gobierno para tratar los problemas vecinales, eso es a través de la FABA cuando se reúnen. Pues yo me imagino que si hubiera un cauce más natural de contacto con los equipos de gobierno, mejoraría y estaría más gente asociada, yo creo. Bueno, nos quedan pocos minutos, pero
volvamos a los grupos o colectivos que decías tú, que ahora se ha cambiado un poco el nombre, y es verdad, y es muy interesante la reflexión que ha hecho Pablo. ¿Qué colectivos son los que menos tienden a conseguir, pues eso, hacer asociaciones? Los jóvenes, yo creo que son uno de ellos. No sé si claro, si no funcionan ni en las universidades, ni en los institutos, ni en las escuelas, asociaciones de verdad, democráticas, de alumnos, es decir, que el alumno sienta que tiene poder cuando se junta, se coordina con otros y puede decir, oye, mira, las metodologías, las clases, si no hay asambleas de alumnos para discutir ellos solos, yo creo que eso es uno de los fracasos escolares, que no enseñamos a ser demócratas, y la democracia solamente se aprende ejerciéndola, no con discursos y estudiando la Constitución, no, ejerciendo. Es decir, que el alumno sepa que un delegado de alumnos es una persona muy importante, fundamental, debe ser en los colegios y en los institutos. Y que me representa. Y que me representa a mí. Y para que me represente a mí, se tiene que reunir conmigo, es decir, tenemos que hacer asambleas, reuniones, yo le tengo que exponer cómo veo yo desde la base, y él decirme, una vez reunido con los otros poderes escolares, decirme a mí, base, en otra asamblea, qué es lo que ha pasado. Mira, en el claustro o en el consejo hablamos de esto, pum. Para eso, el instituto se tiene que pringar y tiene que haber espacios, tiene que haber tiempos y tiene que darse categoría fundamental a los representantes. Y así es como aprendemos, pues mira, y luego sabremos que es un diputado y que es un procurador. En mi centro tengo la suerte de que casi todo, menos una cosa, casi todo lo que dices se hace. Es decir, en las horas de tutoría, cuando el director convoca a la junta de delegados, se reúnen, oye, estos son los temas que se van a abordar. Desde la clase, ¿qué queréis que hablemos? Y cuando ha acabado esa reunión, o cuando ha acabado el consejo escolar, en la hora de tutoría se le dice a los Pero compañeros... ¿Pero con el tutor o la tutora? Es que la asociación pero falta un detalle. Solos. Lo que no hacen es reunirse ellos solos. Claro. Todos los delegados, antes de ir a la reunión con el director o del consejo escolar, eso es lo único que no hacen. El resto, informar de abajo arriba y de arriba abajo y entre ellos dentro de la clase, sí que lo hacen. Pero me falta lo que tú dices, que se juntaran todos. La pregunta es simple, ¿son capaces los alumnos de cualquier curso reunirse ellos en asamblea, ellos solos, organizarse solos, levantar actas solos y plantear eso a su delegado? Solo cuando vamos con Pablo y dejamos a los jóvenes. Eso es fundamental. Vale. No, porque es que digo, ¿pero dónde ven ellos que sucede eso? Hay asociaciones de profesores. Es que sus padres se reúnen. Claro. Es que la asociación de vecinos se junta para algo más que para pelearse por no sé qué. Claro, vamos a pedir a los muchachos y a los jóvenes algo que no... Digo, y segundo, como aprendizaje. Cuando tienen un interés, se juntan y se organizan. Desde luego que sí. Vamos, que si hay que preparar un macrobotellón de 3.000 personas sin que se entere la policía, las que no hemos hablado de eso, muy capaces. Las peñas funcionan muy bien. Que es lo que interesa. El problema es si educativamente les hemos dado ese objetivo común que les merezca la pena juntarse. No solamente darle las herramientas. Mira, aquí tienes tu espacio, tu hora y tal, y os quedáis solos una hora para hablar. ¿Para hablar de qué? Pero ¿no será que porque no tengan información? Porque las tutorías... Ya, pero lo que no tienen es un incentivo personal, ¿no? Es diferente. Hemos ido para atrás. Diles que te organicen la excursión de fin de curso. Ya verás cómo no necesitan que les dejes mucho tiempo. Ya se lo buscan. Pero hay que implicarlos. O sea, que lo que tienen es falta de interés realmente. Es una falta educativa social de fondo. Yo creo de que hay cosas que tenemos que defenderlas juntos, que no son dadas. Yo creo que vivimos en una sociedad tan adormecida, tan acostumbrada a que las cosas van tirando, que por muchos palos que nos den, seguimos tan a gusto. Pero hemos ido para atrás. Nos queda un minuto. Sí, yo recuerdo en la transición, que es cuando se montaron las primeras asociaciones de alumnos y alumnas, de padres y madres, había un caldo de cultivo social. Las asociaciones de vecinos eran las que cortaban el bacalao, tenían un poder enorme, ¿no? Y de hecho, todos los partidos políticos tiraron de los líderes vecinales para concejales y alcaldesas. Pero a todos los niveles, los sindicatos, pasa lo mismo, los partidos políticos, no tiene nada que ver a los actuales. Quiero decir que hemos ido para atrás.
¿Qué ha influido? Pues seguramente es empezar como volver a lo que empezamos. El egoísmo, el individualismo, el bueno, que me vengan a solucionar el problema, que yo ya pago, como el que tira en la calle las cosas y dice, como yo pago al barrendero, que lo barran, pero hombre, no, es que no tienes que... Quiero decir que esto es una cosa de democracia profunda. Un compañero mío lo estamos definió, terminando me lo una definió ronda, vez. pero de Pues medio rápido, minuto. Nada, no tarda nada. Me lo definió una vez, dice, Rubén, nos hemos aburguesado todos, a todos los niveles, y los niños también, porque tienen todo, no nos faltan de nada, de lo material. Claro, falta nos lo que falta decía lo Pablo fundamental. antes. Falta lo que decía Pablo. Nos Esa falta educación, lo ¿no? fundamental. Social. ¿Qué es? Pablo, para terminar. Nada, que siempre con un deseo, ¿no? Me de encanta, que realmente Pablo, siempre trae encontremos esos motivos para... Porque el juntarse es algo natural. Entonces, si tenemos un objetivo común, naturalmente nos vamos a encontrar. Que no nos digan desde fuera qué es lo que necesitamos, sino que realmente lo descubramos y sepamos que coincidimos más de lo que parece con el que tengo al lado. Y Julio, nada, un segundo. Nos falta ciudadanía, educación ciudadana, que significa responsabilidad, que significa saber vivir en democracia. La democracia no funciona si todos no colaboramos. Muy bien, pues aquí dejamos nuestra tertulia. Han estado con nosotros Julio Collado, Rubén Jiménez, Pablo Martín, para hablar del asociacionismo contrapuesto con la individualidad, el individualismo. Y ahí ha quedado la cosa en tablas, como casi siempre. Ahora ustedes sigan discutiendo sobre el asunto. No se muevan, tenemos publicidad, pero un bloque final maravilloso, musical. No se muevan. Y llegamos al último bloque de nuestro 8 Magazine Ávila de este martes, y es un bloque musical, como viene siendo siempre habitual. Pero hoy tenemos además una gran sorpresa, porque por primera vez, desde antes de la pandemia, fíjense, ha pasado mucho tiempo, vamos a tener una actuación en directo. Está con nosotros Raúl Fragua, él es cantautor. Y le hemos conocido en las calles de Ávila porque nos ha impresionado su música, su voz, su guitarra, él en la calle y la gente escuchándole atentamente durante minutos y minutos y minutos. Raúl Fragua, que ha venido de Segovia, donde vive, de un pueblecito de Segovia, expresamente para estar con nosotros, está aquí en plató. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, Ana. Muchísimas gracias, de verdad, por haber aceptado nuestra invitación, por venir expresamente a estar con nosotros en el magazine desde tu pueblo, ¿qué es? Torre Caballeros. Torre Caballeros, un pueblo de Segovia, aunque tú eres madrileño, ¿no? Sí. Bueno, háblame, Raúl, de tu trayectoria musical. Tú eres músico y te hemos encontrado en la calle, tocando en la calle y cantando en la calle maravillosamente, hemos de decir. Cuéntanos un poco cuál es tu trayectoria. Bueno, mi trayectoria empezó desde muy jovencito, desde niño, y empecé a componer canciones desde los 11 años. Y es la inquietud que tenía con la música. Siempre me ha llamado la atención estar con la musiquita. Y nada, empecé a hacer conciertos allá por el 98, el año 98, allí por Alcalá de Henares, que yo como vengo de Madrid, pues estuve viviendo allí una temporada, y empecé por el circuito de Madrid también a dar algunos conciertos, y ya me vine para Segovia. Y ya en Segovia llevo 15 años así, y en Segovia pues la verdad es que la calle me ha abierto mucho, me he sentido muy cómodo, he transmitido mucho a la gente, y bueno, haciendo conciertos de vez en cuando en otros lugares. Por ejemplo, Ávila. Un buen día Por dijiste ejemplo, voy a Ávila, y por el centro sí, amenizas las calles abulenses muchos fines de semana, sobre todo, ¿no? Los fines de semana. Suelo probar en otras ciudades, ya que en Segovia en ese momento no se permitía, pues probé en Ávila. Oye, ¿y por qué la calle? ¿Por qué buscas ese escenario y no has intentado meterte en otros circuitos? Porque Bueno, podrías hacerlo. Sí que lo puedo Cuéntame. hacer. Pasa que, bueno, pues teniendo otros quehaceres, otros trabajos, pues me impide mucho el moverme, el desplazarme. Entonces, bueno, busco un poco la comodidad, que a veces pues la calle vivo en Segovia, pues he hecho un ratito en la calle, y bueno, fue una cosa de al quedarme sin trabajo, pues una cosa de prueba. ¿Dónde trabajabas? ¿Te quedaste? Cuéntame un poco. Sí, trabajaba en aquel momento, fue en el 2012, trabajaba en el Parador de la Granja. Sí. Y bueno, ya se terminó aquello, entonces decidí probar suerte en la calle, pero
porque me gustaba. Sí, sí, sí. Digo, a ver qué tal respuesta tiene la gente y la verdad es que estuvo muy bien. He estado como 10 años tocando en la calle y sigo. Bueno, pero sigues compaginando con trabajo además Sí, ahora, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Actualmente sí. Bueno, también has dado algunos conciertos que me consta. Bueno, lo que más queremos es escucharte porque vamos a acabar, señores, con Raúl Fragua en directo y es una delicia. Pero has dado conciertos con algunos músicos ya de renombre. Yo he podido ver algunos de ellos, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha impactado a ti en esa trayectoria? Cuéntame, ¿con quiénes has colaborado? Con el que más he colaborado, bueno, con Andrés Suárez, que me vio en un día y quiso que cantase con él. ¿Te vio en la calle también? No, me vio, bueno, surgió así por una amiga y tal, y al final llegó a sus manos, a sus oídos, mi voz, y entonces le gustó tanto que... Bueno, Raúl, nos queda muy poquito tiempo, en un minuto, porque queremos escucharte. Sobre todo, dinos, tú compones todas las canciones que interpretas en la calle con tu guitarra y tal, y ya está, ¿no? Y ya está, simple voz y guitarra, sí. Simple voz y simple, dice, simple voz y guitarra. Ya van a ver ustedes qué simpleza de voz, es una maravilla. Bueno, ¿y cómo compones? Pues ¿En qué te inspiras? empecé autodidacta y sigo siendo autodidacta a la hora de componer la letra como la música. ¿Qué nos vas a cantar para terminar? Necesito de ti. Necesito de ti, así se llama esta canción. Vale, pues sin más dilación, despedimos nuestro 8 Magazine Ávila de este martes con Raúl Fragua y este Necesito de ti, una canción compuesta por él que nos va a interpretar en riguroso directo. Un placer, de verdad, muchas gracias Igual. por haber aceptado la Muchísimas invitación. gracias a ti. A ustedes les emplazamos hasta el martes que viene. Volveremos a encontrarnos aquí en 8 Magazine Ávila porque mañana tenemos un espacio dedicado a la naturaleza. Les dejo con Raúl Fragua y Necesito de ti. Cuídense mucho y sean muy felices. Necesito de ti, tener como refugio tu calma, ver que sigues ahí, cuando más lo necesitaba. Eres una ventana hacia el mar. Veo un libro abierto en tu mirada, horas de profundidad, de esencia dulce inhalar. Me despiertas deseos que ayer no encontraba, subiendo montañas que nunca alcanzaba, respirando el aire que anuncia esperanzas, surcando a caricias la piel tomada de amor, tomada de amor, tomada de amor. Me conformo con ser viajero en tu caminar constante, suaves maneras de verme, de saber y cómo encontrarme. Cuidas con fragilidad cada instante presente, haces que sea como un sueño del que no quiero despertar. Me sujetas al filo para no caerme, consigues brillar en lo que carece, sonríes
sigues batiendo el dolor cuando escueces, das todo de ti y el mundo te lo agradece, amor, amor.